Se inicia el cierre de puertas. Próxima estación, Irarrázaval, lugar más cercano para dirigirse a Mega Noticias. Gloria Loyola es una locutora de nuestro país reconocida, 30 años de trayectoria, y hoy va a enfrentarse a la siguiente realidad. Próxima estación, Planeta Futuro, lugar de combinación con Mega Noticias. Pero yo nunca he hecho eso. ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar? ¿Se parece a ti? Es mi voz, es mi voz. Me muero de rabia y de impotencia porque ¿qué hace uno? Yo vivo de mi voz. Con eso me ganó la vida. Y resulta que hay otras personas usándolo y ni siquiera me piden permiso. Gracias, Gloria, por venir a esta entrevista. Es un placer plagiarte. ¿Te vas preocupada? Absolutamente. Esto es inteligencia artificial, que está plagiando cualquier voz en segundos. Puede sonar gracioso, pero esta es la fuente de trabajo para muchas personas. Imagine que un día llega a su trabajo y ve que todo lo que hacía usted ahora lo hace la inteligencia artificial. Quizás le podrían decir: estás despedido. Es la frase que dice el señor Manguera. Así es, el dueño de 31 minutos. Y esa voz la hace Fernando Solís, el mismo que dice: solo por TVN. Sí, claro, un amigo me manda una grabación con una voz que habían tomado mi voz y la habían pasado a la inteligencia artificial y habían hecho cuñas de radio para una radio que estaba difundiendo música por internet. Pero no me pareció que fuera como para iniciar un juicio y trascendental en ese momento, hace 2 años atrás. ¿Hoy día reaccionarías de otra forma? Claro, obvio, claro. Por supuesto, porque ya se ha perfeccionado mucho. Uno de tantos locutores y locutoras que hoy alzan la voz. Mire qué oportuno el concepto, porque la inteligencia artificial da pasos veloces que aún no están normados. La inteligencia artificial es algo que hoy en día está muy posicionado en todos los territorios. Y con esa misma IA, asegura, están ocurriendo cosas graves. Hay muchas empresas que están utilizando inteligencia artificial. Abusan de solicitud de casting masivos con el fin de tomar esos registros vocales y hacer uso de estos para entrenar la inteligencia artificial, generar voces con inteligencia artificial. Polémica provocó, previo a los últimos partidos que jugó Chile en clasificatorias, la aparición de este audio. Volvió el gurú. Estoy enojado. Con una supuesta voz gracias a inteligencia artificial de Eduardo Bombalet, fallecido hace 10 años, similar a lo ocurrido en México con un fallecido locutor azteca. Por el uso de Pepe Labat, que fue voz de Radio Concierto en Chile. Radio Concierto, solo grandes canciones. Quien el gobierno utilizó su voz agradeciendo la participación en unas elecciones. Gracias por salir a votar. Si que a nivel gubernamental se empieza a usar, ¿qué queda para el resto? ¿Dónde reclamamos todos nosotros? La voz humana está en riesgo, sostiene Chile Voces, y eso preocupa a todos quienes ejecutan labores de locución. Imagínate los locutores de radio, la misma Gloria Loyola en el metro, por ejemplo. Gloria Loyola nos dice, una voz que usted, si es santiaguino al menos, es casi imposible que no la haya escuchado alguna vez en su día a día. Se inicia el cierre de puertas. Sí, es la voz que indica que al fin va a ponerse en movimiento el metro. Y la gente me reconoce por eso, pero yo hago muchas otras cosas. Y el riesgo es que se pueden entrenar sistemas de inteligencia artificial con tu voz. Alguien la puede sacar de aquí, de allá, de donde la voz de uno está sonando, ¿no es cierto? Y luego ya prescinden de tu persona. Podrían usar tu voz. Absolutamente. Ella mantiene un vínculo laboral con Metro. Eso del cierre de puertas lo grabó hace años. Hace como 10 años, un poco más. Bueno, pero he ido grabando también las líneas nuevas. Diferente a lo que ocurre con Paola, locutora a quien llamamos para conocer su historia. Pero el número está ocupado. Su llamada será transferida a un buzón de voz después de la señal. Ah, no está ocupado. Ella es quien hace esa voz. Aquí estoy. Y no solo esa, ha hecho cientos de voces. Sin embargo, aquella que grabó hace años sigue siendo utilizada y por la que miles de latinoamericanos la conocen. Su llamada será transferida a un buzón de voz. Ya no le reporta dinero alguno. Esa fue la primera frase que grabé cuando yo estaba todavía en el colegio, porque empecé cuando tenía 16 años. Me pagaron las veces que grabé y han usado la voz más de 30 años y yo no he recibido nada por la utilización de mi voz. Porque su contrato para ese trabajo fue firmado hace muchos años, sin las leyes que hoy tiene Chile, alguna vigente sobre derechos de los intérpretes y otra que entrará en vigor en diciembre del próximo año y que apunta justamente a la protección de datos personales. Y dentro de los datos personales sensibles
aparece lo que es datos personales biométricos, por ejemplo, de las huellas digitales, la protección de la faz, la protección de la voz. Y acá se protege a estas personas. Pero queremos que sea más específica, sobre todo con lo que significa la inteligencia artificial. Usualmente se habla de la voz de los sin voz. En este caso es la voz de los con voz, pero una voz que quiere protegerse frente a un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Y además es una deshumanización. Imagínate, un mundo como de puras voces hechas por máquinas. Está mal. Quieren ser escuchados. Por eso hacen este llamado y esperan que no se les aparezca esa icónica frase que en voz de Paola dice: Su llamada será transferida a un buzón de voz después de la señal. Bueno, esto es el spot. Esto que acaba de ver es el spot del INE, donde agradece la participación en la elección judicial. Hasta ahí, pues todo normal. Pero hay un detalle muy delicado. Este anuncio ha levantado la polémica porque la voz del actor de doblaje Jorge Lavat fue elaborada con inteligencia artificial. Esto luego de que pues, el actor falleció en el 2018. Estamos en el 2025 y esto fue transmitido hace unas semanas. Estos hechos ya generaron malestar al interior del gremio, incluso de los actores de doblaje. Hace unos días, se dieron cita en varios puntos de la capital del país para pues, establecer esa molestia. Esta tarde, en entrevista con mi compañero Joel Valdés, su viuda, la también actriz Gisela Casillas, señaló de ridículas las declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, sobre este tema. Unas declaraciones que nosotros también dimos a conocer en este espacio hace un par de días. Pero lo que sí les puedo decir es que el INE no utilizó una voz predeterminada así como Pepe Lavat. No buscó un nombre al cual asemejarse, una voz a cual asemejarse. Es el uso gratuito y libre de esta red, como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo con relación a la inteligencia artificial. Parece ridículo, ¿no? Si tú escuchas la música del spot, es la música de la serie de Dragon Ball. Si tú escuchas el tono de la narración, pues es la narración de Dragon Ball. Entonces, hasta un niño puede darse cuenta del parecido. Todos los fans, pues no los engañas. Obviamente no es la voz de José Lavat, siempre lo dijimos, pero sí es una IA horrenda que hace una mala caracterización, pero está imitando la forma en que se narró. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos Latinoamérica. Espero que estén muy bien en sus hogares, en sus respectivos lugares de trabajo, donde sea que les encuentre este webinar. Estamos muy contentos por la gran participación que hemos tenido de nuestro público, más de 170 registros para participar de este webinar de esta noche. Esta es una instancia realizada por GoDemos, para toda nuestra comunidad, que se hace mes a mes, de la cual ustedes pueden ser parte. Y en esta oportunidad quisimos abrirla a todo el mundo, para quienes sean suscritos de pago y no de GoDemos, porque vamos a hablar de algo muy importante para nuestro gremio, para nuestra profesión, que tiene que ver justamente con la inteligencia artificial. En esta oportunidad, el webinar no lo voy a moderar yo, sino que lo va a hacer Marcelo Liapis desde Chile, con invitados como Fabián Toro desde Ecuador, Memo Sauceda desde Miami, Lili Barba desde México, desde su carro ahí está en México, y nuestra querida Zuleika Déciga, que está en Seattle como productora, y vamos a hablar justamente de la inteligencia artificial, de los avances, compartir información y levantar nueva información respecto a nuestra industria. Así que, querido Marcelo, te doy el pase desde acá, desde Los Ángeles, hasta el extremo sur de nuestro continente, Chile. Allá va, ¡pum! Hola Mario, ¿cómo estás? Oye, encantado, qué lindo esto, que nuestra gran Latinoamérica esté unida bajo un mismo concepto, un mismo formato, que es el obtener información relevante de grandes figuras que nos acompañan el día de hoy y a las que
me siento realmente orgulloso de poder presentar y con las cuales vamos a tener el privilegio y el placer de poder compartir, preguntarles nuestras inquietudes respecto a la inteligencia artificial y todas sus implicancias positivas y también otras, por qué no decirlo, negativas. Si bien esto no es una instancia para demonizar a nadie, pero sí para levantar data, que es lo que más se necesita. Hoy día la, digamos, todo el material, las fuentes de información que se encuentran provienen principalmente o de Estados Unidos o de Europa y nos falta obtener data que provenga desde nuestra Latinoamérica. Entonces, ese es el motivo principal de este webinar al cual estoy orgulloso de presidir en este momento y que vamos a dar inicio, no sin antes decir unas breves palabras con las cuales quiero comenzar esto, diciendo que la tecnología, la IA, no es un problema en sí. El problema viene cuando la IA, en vez de actuar en favor del hombre, comienza a aparecer o presenta tipos de regulación por parte del hombre que van en contra de sí mismo. Eso es lo que siento que muchas veces nos está pasando. Y tenemos casos para poder hablar de ello. Tenemos el caso exitoso y los aplausos para nuestra querida Lili y Desiree también presentes, que fueron partícipes de ello, que es cuando se logra el éxito a través de un error indudable que cometió el gobierno de México cuando comienza a utilizar IA con el gran Pepe Labat, y esto genera un movimiento que desencadena en que hoy se regula por primera vez en Latinoamérica la utilización de la IA, tanto así que incluso Estados Unidos hoy está dispuesto a basarse en el modelo mexicano al cual aplaudimos realmente. Y también tenemos lados que no son, digamos, un poco más sombríos, son lados un poco más sombríos, como lo que pasó aquí en Chile con este artículo 8 y su ley 71T, su artículo 71T, en el cual se pretendía instaurar que la minería de datos y las inteligencias artificiales podían desmembrar literalmente una composición intelectual, interpretativa, desmembrarla y por eso interpretar literalmente que eso ya carecía de derechos. Afortunadamente, segunda vez que esto se ha rechazado. Impresionantemente el gobierno va a insistir con esto. Esperamos que esto no llegue a puerto porque el rechazo es transversal y además se contraviene con la futura ley 21.719, que es la ley de protección de datos personales, que también incluye a la voz como uno de esos datos biométricos, a lo cual aplaudimos, pero sin lugar a duda esto indica que también vamos a tener que trabajar en que esa ley contenga acápites específicos para inteligencia artificial. Dicho eso, quiero ya comenzar con este webinar interesantísimo con nuestros grandes invitados, presentarlos primero. Obviamente nos acompañan destacados artistas y profesionales de la voz, todos conocidísimos. En primer lugar, quiero decir que está con nosotros, bueno, Lili Barba, referente internacional del doblaje, también presidenta actual de Ameloc y una de las principales protagonistas de lo que acabo de mencionar respecto a la nueva ley que rige, digamos, la utilización de IA en México. Así que para ello un gran aplauso. Tenemos también con nosotros a nuestro gran Memo Sauceda, actor y voz también multipremiada con 3 premios Emmy, reconocido también por su trabajo de doblaje, comerciales y televisión hispana, también presidiendo hoy día a la organización Lava, de la cual soy orgulloso miembro, y también Mario, y a la cual nosotros adherimos con mucho amor y cariño. También tenemos a Zuleika Désiga, gran actriz de voz bilingüe con más de 20 años de trayectoria en los Estados Unidos y Latinoamérica, productora también y directora de casting. Tiene una cantidad de pergaminos de nombres. Bienvenida, querida Zuleika. También tenemos hoy, nos acompaña, bueno, don Fayán del Toro, un colega, una persona increíble a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Lo conocí en el primer Voice Arts Award que yo fui hace algunos años atrás. Tiene 18 estatuillas de ese gran premio, de ese prestigioso premio, además de ser escritor de grandes libros relacionados a la vida y relacionados también a la interpretación, y un gran ser humano. Así que bienvenido, querido Fabián, a esta conversación. Y aquí me faltan, ¿no? Tengo a Fabián, tengo a Lili. Bueno, ¿y quién nos va a acompañar también? Que me va a acompañar en la coanimación va a ser mi querida Vivi. ¿Dónde estás, Vivi? ¿Estás por ahí? A ver. Hello, hello, hola a todos, bienvenidos. Bueno, Vivi va a ser también nuestra
co-host y con la cual ella también va a estar encargada de toda la parte de las preguntas del público en este interesante foro. Así que no perdamos más tiempo, les voy a explicar rápidamente cómo hacer la dinámica, donde vamos a comenzar con 4 preguntas para los miembros de este panel. Esto no es digamos, no es con pregunto a ti y solo tú respondes. Quiero que ustedes tengan la libertad, se la tomen en este momento de poder dar sus impresiones, de poder cruzar opiniones. Esto es un panel abierto. Lo ideal es que hagamos 4 preguntas. Tenemos un tiempo aproximado de 1 hora y 20 para terminar este webinar, pero ustedes tienen toda la libertad y yo voy comprimiéndose que vamos apurando. Los voy a empezar con las preguntas más sencillas y voy a ir eligiendo a quién le hago la pregunta. Y después de cada cuarta pregunta va a tener el público la oportunidad, todos los que están asistiendo hoy día van a tener la oportunidad a través de Vivi de canalizar sus inquietudes y sus preguntas para estos grandes panelistas que tenemos el día de hoy. Comenzamos. Entonces quiero partir por algo, quiero partir con Lili. Lili, ¿cuál crees tú que es el punto de inflexión o el límite entre el uso ético de estas herramientas y ya pasar a la transgresión de ciertos derechos y principios relativos a lo que hablábamos? Hola, buenas noches a todos. Nada más una pequeña precisión. Yo no soy presidenta de MELOC en este momento. Mi periodo terminó en el 2025, pero con muchísimo amor les digo que mi querida Diana Huicochea es nuestra presidenta, soportada por la adorable Areci Suastegui en MELOC. Las dos comandan esta gran asociación y bueno, déjame te digo que me castigo, Lili, perdón, me castigo. No te preocupes. Transgresiones, la verdad es que ahorita que escuchamos su padrísimo video de entrada, qué bueno les quedó, en ese momento dije, claro, es que no solamente en México pasan estas cosas. Y creo que por eso, desde hace más de 3 años, Memo no me dejará mentir, estuvimos trabajando con él en mesas y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo importante que era que se lograra legislar en todos lados. Entonces, si estas transgresiones comenzaban desde tanto tiempo atrás, no teníamos que formar las bases primero que nada y decir, bueno, ¿qué vamos a regular? Esto, ok, lo pusimos en papel y eso fue lo que ya tuvimos cuando llegamos en México con el primer diputado que nos dijo, ok, vénganse, alguien nos ayudó, bendito sea Dios, y pudimos llegar con ese primer diputado y ahí dijo, ya traen todo, sí, pues ya traemos todo, ya llevamos años trabajando, pero si en ese momento no hubiéramos tenido todo esto por detrás, pues hubiéramos perdido muchísimo tiempo, porque además ellos no son expertos en nuestro trabajo, nosotros tenemos que llegar a enseñarles, y todo esto que nos estaba sucediendo era tan, decíamos todos, ahorita que escuché el video, estaba bien enojada, estaba privada del coraje y eso es lo que nos estaba pasando a todos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no quedarnos callados, pues no quedarnos sentados y vamos a trabajar. Gracias a Dios, tuvimos un grupo de gente bien padre que nos ayudó a crecer. Se fueron quedando algunos en el camino, pero los que terminamos, le agradecemos a cada uno porque todos dejaron un granito de arena padrísimo que logró que esto llegara a buen término. Y lo que nos falta, porque para todos nos falta un montón de cosas que hacer. Así es, estoy muy completamente de acuerdo. Voy a hacer una pregunta que está mixta, que van 2 preguntas en una. Esta la quiero hacer, y por favor, están todos invitados digamos, a intervenir en este cuestionario. Memo, en tu día a día, ¿cuál sería digamos, el promedio, la cantidad o el promedio de uso de herramientas de inteligencia artificial que tú haces en tu día a día y en qué contexto? Si además decirte, si has sentido que en la industria hoy día ha habido un impacto de esta tecnología, pero concreto en el trabajo, en la cantidad de trabajo o en la modalidad de trabajo que implica cada una de estas nuevas, tanto sites como tecnologías, Sí. productos tecnológicos relacionados a la IA. Totalmente. Desgraciadamente, abuso tal vez un poco de la inteligencia artificial de la siguiente manera. Utilizo a ChatGPT como alguien a quien le puedo preguntar en lugar de teclear.
Entonces me ahorra mucho tiempo el poder escribir un email en inglés y decirle, por favor, verifica que no tenga ninguna falta de ortografía en inglés, y entonces me lo pasa y me lo hace mejor de lo que yo había escrito por no haber nacido aquí. También lo uso para presentaciones. De repente, si quiero dar 9 puntos, le digo, ok, aquí tienes estos 9 puntos, ponme que la primera letra de cada punto diga como un acróstico memorable. Y entonces me pone una opción para que sea de esta manera. También cuando estoy grabando un audiolibro, le pregunto los nombres extranjeros y me da la traducción correcta. Cuando estoy grabando un comercial, un demo para un comercial en inglés, le pregunto que me ayude con la pronunciación de esto en inglés. También para nombres extranjeros. Incluso para contratos de compraventa. Acabo de comprar un carro con mi hermana junto con ella y le pedí un contrato de compraventa en México para ver cuáles son los puntos que se tenía que hacer. Cómo migrar las cámaras que tengo aquí en la casa de una aplicación a otra. En realidad abuso mucho porque es muy fácil el preguntarle como si estuvieras con un amigo y, oye, ayúdame con esta situación. Sí ha afectado a muchas personas. Sé de muchos locutores que les han quitado el trabajo. Mi trabajo está enfocado más que nada a los sindicatos aquí en Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, estamos un poco más protegidos que el trabajo que no es unión. Pero estamos viendo que la inteligencia artificial de la voz se está pareciendo mucho a los actores que no son muy buenos. Entonces hay ocasiones en que el doblaje de un actor de baja calidad se parece mucho a la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Entonces yo creo que en un futuro vamos a perder muchos trabajos, digamos, base, donde no necesitamos que haya una emoción, y el trabajo de los voiceovers va a ser muy nicho, con gente que realmente pueda transmitir una emoción dentro del texto y que pueda contar una historia. Perfecto. Oye, y Fabián, tú laboralmente, como le decías, ¿crees que ha habido un impacto concreto, por ejemplo, en Ecuador o en Estados Unidos, donde también trabajas? ¿Cómo lo has visto? Hola Marcelito, amigos, ¿cómo Hola. están? Qué gusto verles a todos ustedes. Bueno, yo creo que estamos afrontando todo el tema de la inteligencia artificial desde un contexto muy superficial. Y yo quiero decirles esto porque es un fenómeno antropológico y civilizatorio el que estamos viviendo. Y estamos hablando de la voz equiparándonos todos nosotros, en todos los términos, como una herramienta. Y la IA es una herramienta. Y la estamos colocando en el mismo nivel, como si fuese humana. La estamos tratando de la misma manera. Creemos que estamos compitiendo como si fuera otro humano. Entonces, digamos que yo consiento que mi voz sea utilizada con un contrato. Tenemos una propedéutica, una preparación desde los que nacieron en el año 97 instalados en el uso de las herramientas digitales, desde el año 97. ¿Ustedes creen que un modelo de negocio basado en una ética va a tener futuro con las voces? Yo la pregunta no la voy a responder yo, porque no se está haciendo, se está haciendo lo contrario. Se está creando una ética en función de un modelo de negocio. Y todas las empresas, todas estas compañías que están duplicando voces, utilizando voces, no se van a detener. Que yo consienta, amigos, yo, por ejemplo, no permitiría y no consentiría y no firmaría nada, aunque sea legal, porque estoy consintiendo que mi ética es negociable. Debemos pasar de la ética a una fuerza mucho mayor, la moral, como un mandamiento. No, punto. Porque estamos negociando a pesar de que hayan leyes. Es un fenómeno civilizatorio, transformador. En menos de 5 años va a haber un apocalipsis de los empleos. Tal vez no se está entendiendo esto. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo o nunca nos hemos tomado el trabajo de entender qué es la voz. Nos hemos quedado, es que transmitimos sentimientos, es que transmitimos emociones. Sí, pero ¿de dónde proviene? ¿Por qué es humana? Yo le dejo la pregunta a muchas personas y no me saben responder nada. Es que lo que pasa es que se quedan en emociones, transmitimos emociones y ahí se queda el argumento. No se entiende que la voz es un fenómeno que proviene de la naturaleza humana. Y el propósito del ser humano es conquistar la naturaleza y develar el misterio
Y ese mismo misterio es del ser humano, develar ese misterio. Si no entendemos qué significa la voz, cuál es su profundidad ontológica, su filosofía, no podemos argumentar frente a la IA, que es simplemente una conjunción que no explica nada. Y no explica nada ¿por qué? Porque solamente refabrica sobre lo real. Toma una... Es la primera vez que vivimos hemos pasado del reino simbólico de teclear palabras a crear voces o imágenes. O sea, de dos reinos simbólicos que no tenían nada que ver, porque no existía la forma de crear algo. Entonces estamos viviendo un fenómeno en el cual le estamos cediendo espacio desde otro contexto. Si no conocemos nuestra fórmula como seres humanos, hasta la hormiga conoce su propia fórmula, aunque no la puede explicar. ¿Cuál es la fórmula de nuestra voz? ¿De dónde proviene? Del pensamiento prereflexivo, que se convierte en conciencia. Entonces existe una forma de ver al hombre que es equivalente con el espíritu, porque solo el espíritu narra. La inteligencia artificial lo único que hace es relacionar macrodatos, pero no explica el por qué se comportan las cosas como se comportan. Y si no entendemos eso, nosotros, como espíritu, estamos dejando al talento como un dato marginal a la inteligencia artificial. No importa los contratos que firmemos, las leyes que creamos y todo esto. Entonces, la IA no es el problema. Seguimos siendo nosotros. No me quiero extender en esto porque hay muchas preguntas sobre lo que significa el trabajo de voz y la voz misma como un elemento de la naturaleza, como un elemento de nuestra mundanidad. Porque la voz está relacionada con el oído, que es el sentido de la fe. Es el sentido de la intimidad. Y nosotros experimentamos el mundo y no conocemos cómo es que experimentamos el mundo y cómo es que experimentamos la voz. Tenemos varias dimensiones de la mundanidad: el tacto, la vista y el oído. Y el oído es, como dije yo, el sentido de la fe. Es por eso que mi argumento principal siempre será que la voz es un mensajero del espíritu. Porque solo el espíritu puede narrar, porque es el que... Yo quiero hacer una pausa ahora, aprovechando que Memo está aquí. Yo tenía un pequeño gimnasio en el año 93, 95, y junto al gimnasio había un cine. Y en ese cine, como ya me hice amigo del dueño del cine, pues me dejaba entrar las veces que sean. Y se proyectó la película, se proyectaba, me vi muchas veces Apolo 13. Y Memo era la voz de Tom Hanks. Yo decía, qué linda voz de ese tipo. Qué hermosa voz. Luego vi Braveheart y decía la voz, qué linda voz del actor que es Mel Gibson. Y yo quiero apuntar una cosa que después pude entenderla para explicar, porque todas las cosas, la voz debe explicarse de una manera superior si queremos superar esto de la IA. Cuando Wallace o cuando Memo interpreta a ese personaje de la película, se nota el heroísmo no del personaje, sino de la virtud que lleva la voz en sí, la gracia y la libertad que tiene esa voz. Si no podemos analizar esa posesión que tiene un personaje, la voz, sobre un personaje, sobre una promoción, sobre una cuña de radio, sobre una narración, estamos perdiendo porque no la podemos explicar. Tenemos que, como docta ignorancia, buscar la forma de interpretar y explicar de manera superior nuestro trabajo. Porque nos estamos equiparando como una herramienta. La IA es una herramienta, y si la voz seguimos diciendo, mi voz sigue siendo una herramienta con la que trabajo, entonces no tienes futuro. Claro. Luego podemos conversar acerca del marketing diferencial, para ver si tenemos alguna esperanza. Me parece súper interesante el punto que pone en la palestra Fabián, porque es verdad que nosotros siempre nos equiparamos a una cantidad de unos y ceros que en el fondo es un código, y que ese código supuestamente trata de decodificar nuestra naturaleza humana. El tema, yo insisto, me encanta que esté este punto de vista, porque es un punto de vista que pone al humanismo en el centro, y eso es esencial. Creo que de ahí parte nuestra discusión, y es muy bueno que tú pongas ese punto, Fabián.
sería bonito que lo entendieran también y que esto lo entendieran claramente todos aquellos que se dedican supuestamente a este mundo, los que nos dan trabajo, por ejemplo, que también lo entendieran, porque a veces no lo entienden y parece a veces casi ridículo cómo se llega a aberraciones creyendo que suenan bien por ahorrarse dinero. Y mientras el hombre sea el auditor, mientras el hombre ponga el oído, tiene que ser otro el que le hable. Yo siempre voy a pelear por eso y eso creo que es por lo que todos tenemos que abogar y parte de la conversación que queremos lograr. Muchas gracias, Fabián. Quiero preguntarte a ti ahora, Zule, ¿cómo también afecta a la industria? Te quiero hablar como voiceover, pero también te quiero hablar como productora, que es súper importante tu visión, porque mira, he experimentado personalmente en mis labores de generación de contenido, no tan solo como locutor, que muchas veces quienes proponen estas voces que están inundando el mercado vacías, es como, no sé si a ustedes les pasa cuando ven estos videos que se hacen con IA y estos computines se llaman artistas hoy día, se llaman artistas generando videos, ellos se creen los cineastas casi que hacen estos videos, pero bueno, y tú los observas y pasan a hacer cosas tan plásticas, tan perfectas, que ni Guy Ritchie logró hacer. Es una broma. Pero bueno, pero quiero en el fondo llevarte al hecho de cómo estas nuevas herramientas, no sé, hoy día vemos a Zuno generando música, vemos también a toda Sora generando video, editores, postproductores de sonido. Esta plasticidad, ¿cómo viene esta generación para ti? Las generaciones nuevas que se van a acostumbrar a crecer con máquinas hablándoles, ¿dónde queda el factor humano y cómo ha afectado eso tu propio mercado? Bueno, definitivamente se está viendo una modificación increíble en nuestros trabajos. Ahorita se está viendo la temporada política aquí en los Estados Unidos de elecciones en noviembre. Entonces, ahorita estoy muy enfocada en la parte política y que se está viendo en ese sector, que no necesariamente significa que es lo que está pasando en otros géneros de la locución. Te puedo decir una cosa, muchas producciones están viendo cómo está pegando el rollo de inteligencia artificial en sus campañas y se están dando cuenta, a veces sí, a veces no, pero sí hay un gran interés precisamente porque quieren optimizar sus procesos, porque los comerciales políticos van muy rápido y también porque quieren ahorrar dinero. La otra cosa que estoy viendo mucho es que se está generando contenido real de los políticos que anteriormente no hacían, que no hemos visto y que están agarrando su teléfono y ellos ahora están haciendo videos por ellos mismos. Hay una campaña muy interesante que me gustaría que la vieran, es este personaje muy interesante que está en Los Ángeles y él está haciendo social media que me parece que es una punta de lanza en cómo él está utilizando inteligencia artificial y lo está haciendo con caricaturas y le está poniendo música. En este caso está haciendo música cubana para los latinos que viven en Los Ángeles, que yo no entiendo porque en Los Ángeles no vive gente de Cuba o Puerto Rico, sino la mayoría son mexicanos, pero bueno, ya estamos en otro rollo. Pero este tipo de innovaciones que están intentando hacer utilizando inteligencia artificial y que de una u otra forma no están utilizándonos, es algo que no había visto anteriormente y que le está gustando mucho a la gente. Entonces, hay esa corriente que se está viendo y la otra corriente es la imperfección pura de la locución. Es decir, entre más suenes imperfecto, es mejor. Y ahorita este rollo es más fuerte y pronunciado en la locución política, más que en otros lados que sí siempre te dicen tienes que sonar humano, etcétera. No, este es otro nivel de humanismo que es realmente llegar nuevamente a aceptarnos quiénes somos, como decías tú, Fabián, el reflejo de nuestra voz es lo que vamos a dar. Y como seamos nosotros y ese salto a uno para poder darlo a las personas es tan importante, más que nunca he visto. Ha sido un proceso muy interesante de ver que
entre más sea uno imperfecto, entre más digas una locución que te trabes, que se te salga el gallo, que no pronuncies bien, que te quedes así como pensando en lo que vas a decir. Eso es lo que está ganando ahorita. Para mí me parece algo que yo no había visto antes, pero eso es lo que yo estoy viendo mucho en las producciones políticas que estoy produciendo en estos momentos. Hasta yo digo, ¿en serio vamos a poner esta? Ok, el cliente dice eso y órale. Y eso es la contraparte de la inteligencia artificial. Entonces estamos viendo dos polos tan opuestos de la semiperfección con la completa imperfección que nosotros podamos dar como locutores. Y ahora el problema es cómo sonar locutores, pero ser seres humanos. Ahora sí es completamente ser yo, Zuleika Desiga, siendo Zuleika Desiga, ¿me entiendes? No siendo Zuleika Desiga como personificando a alguien, pero intentando ser natural, ¿no? No, ya no es así. Entre más imperfectos somos, mejor. Más dinero vamos a hacer. Y yo creo que a eso vamos a llegar. Las personas que puedan lograr eso como locutores, vamos a ser los que vamos a continuar siguiendo adelante. Gracias, Zule. Oye, interesante. Yo, bueno, quiero dar una pequeña anécdota. En el fondo es que me ha pasado ya unas cuantas veces que he escuchado voces generadas, como que me las mandan por referencia, y yo digo, perdón, no voces generadas, me mandan una referencia, y yo digo, wow, eso es inteligencia artificial. No, es un tipo de... Entonces, como decía Memo, y también integrando todo esto, creo que finalmente lo que va a pasar es que vamos a tener los humanos, que es el factor humano que es innegable, que es inherente a nosotros, e insisto, mientras haya un humano escuchando, ¿no? Idealmente, vamos a ser los que vamos a actuar como más de nicho. Esto va a ser muy como bien dijiste, yo creo que va a ser más de nicho, si bien creo que el desarrollo del mercado, insisto, que es el gran promotor de esto, que pasó también con la televisión, cuando decían que la televisión se iba a comer a la radio, que la radio iba a morir, lo mismo, esta cosa del miedo, pasó también con Internet va a destruir todo, se va a comer a todo, el factor humano también va a quedar eliminado con Internet, y no, uno aprende a vivir con ello, y yo creo que el ser humano, ojalá, Dios quiera, va a ser el que se ponga por sobre, eso es ideal. Bueno, quiero también ahora, seguiremos con el debate, pasar a Vivi. Querida Vivi, ¿estás por ahí? Tenemos preguntas del público, a ver, ¿qué hay en esa tómbola de ideas y preguntas que la gente nos hace? Aquí está activo el chat. Bueno, empezamos de abajo. Yo veo que Mariana Camaños preguntó cómo se llama la campaña y Connie le contestó la campaña de Spencer Pratt. Debe ser esta de la que estás hablando, ¿sí? Ok, listo, ya se contestaron ahí. Sí. Entonces, ahí está la campaña, se llama la campaña de Spencer Pratt. Spencer Pratt, y ahorita les voy a poner un link para que vean lo que él está haciendo, cuestión de animación y la canción que puso, y también cómo él está agarrando el teléfono y está haciendo sus propios videos. Ahorita los pongo en el chat. Súper. Ok, ahora vamos con Víctor Luis. Víctor, estas preguntas se van a ir respondiendo conforme ellos nos cuenten más un poquito sobre su historia y ahí te va a responder tu pregunta. Ok, y para Hagad, disculpen si no lo pronuncio bien, Hagad Gurudas, dice, para los que tienen Audible Plus, ¿han visto la cantidad de Voices AI en los libros de Audible que hay hoy en plataforma? Demasiados, y Audible no permite filtrar para solo ver los audiolibros leídos por seres humanos reales. O sea que eso es lo que está pasando. Ok, después dice Grace Saltos, me encantó escuchar tu punto de vista, Fabián. Tenemos acá Sandro Sarlis. Lamentablemente hay personas que ven a la IA para tomar atajos y conseguir su éxito, no importando si hacen trampa. Todo avance tecnológico que se hace tristemente tiene su lado bueno. Los jóvenes recién egresados de Estados Unidos hace días abucharon a los invitados a dar un pitch al mencionar de la IA. Y esto pasa porque los empresarios solo ven el incremento de sus ganancias, pero no ven el empujar a todos los trabajadores para progresar juntos. Por eso mismo debemos impulsar una tecnología ética, inclusiva y responsable.
Muy bien. Y Jaime Bejar, yo siento que la voz y el cuerpo hablan con verdad, mientras que la IA te puede mentir. Y eso es lo que tenemos, compañeros. Maravilloso, maravilloso, Vivi. Oye, muchas gracias. Pues, oye, recuerden que vamos a hacer una próxima pausa también para recoger preguntas. Ideal que vayan las preguntas, aprovechen que los tienen ahí a su disposición al gran Fabián del Toro, de Fabián Toro, al gran Memo Sauceda, a Zuleika Ésiga, Lili la perdimos, no sé qué pasó, pero bueno, seguimos con las preguntas. Em, quiero llevarlos al mundo, ya más pragmático, más práctico. Eh, Ustedes que llevan muchos años trabajando en esta industria, ¿cómo hacen ustedes hoy día, Memo, para hacerle seguimiento a vuestros proyectos, a lo que tú generas luego de que los entregas? Ese material se lo entregas tú, se lo entregas, no sé, a la productora, a la agencia, se lo entregas a tu cliente final. ¿Cómo haces ese seguimiento? ¿Tienes forma? ¿Cuál es tu método? Fíjate que como mi trabajo es para el sindicato, ellos en realidad llevan ese seguimiento y ellos cuando toca que haya regalías, si el cliente no lo hace a través del sindicato, entonces se mete en un problema. Lo que sí me ha pasado es que los clientes, en lugar de ir a través del sindicato o a través de tu agente, me envían un email diciéndome, oye, queremos volver a poner este comercial al aire. ¿Cuánto nos cobras por ponerlo de nuevo? Y si no sabes negociar, vas a decirle, no sé, un 10% más o la misma cantidad. Pero si lo haces a través de tu agente, entonces él les cobra un 30%, 40%. Entonces sí tratan de aprovecharse de la situación, pero al ser unión estás un poco más protegido. Y hay otro tipo de trabajo que hago que en realidad no es... no tiene un contrato con la unión, por ejemplo, los promos, y los promos ahí, bueno, se pagan de otra manera y bueno, eso no tienes control sobre ellos, pero al ser promos de un programa, no se van a utilizar por mucho tiempo. Entonces, la mayoría de mi trabajo es o con el sindicato o cosas que no se van a seguir utilizando. Entonces, de cierta manera, estoy protegido. Yo creo que esta pregunta sería más para Fabián o para Zule, incluso para Lili. Sí, claro, pero igual, perdona, pero igual sigues diciendo que hay una parte de tu trabajo que igual queda, en el fondo la pregunta es amplia porque dices, yo entrego mi trabajo, claro, y tú confías en un sistema que te rodea, que ese sistema garantiza de cierta forma, ¿cierto? Al ser union, que ese trabajo va a ser utilizado de manera correcta. Ahora, el tema es que muchas veces suele pasar que los que no son union, por ejemplo, no tienen tal control. Y en ese sentido quiero preguntarte a ti, Zuleika, ¿tú has trabajado en non-union? Sí, mucho de mi ¿Cómo? trabajo, muchos de mi trabajo, te puedo decir que un 95% de mis producciones son non-union. Sin embargo, en cualquier momento yo trabajo con mis clientes desde hace mucho tiempo, entonces tengo una relación muy fuerte de ética donde ambos entendemos dónde estamos y hay una claridad del trabajo. Y de hecho, yo siempre trabajo con mucha honestidad y muchas veces cuando tú trabajas de esa forma, las personas que están contigo es algo que se da, ¿no? Honestidad, etcétera. Entonces, en cuestión de rates y todo el rollo, te puedo decir que a mí me gusta trabajar con ellos y yo entiendo que ellos están haciendo un uso ético de las grabaciones que estamos haciendo. Sin embargo, por ejemplo, yo no trabajo en Latinoamérica, entonces no sé exactamente qué está pasando en Latinoamérica. La ética cambia, creo yo, entonces es muy difícil para mí saber qué está pasando en Latinoamérica, pero te puedo contar que yo con mis clientes no he tenido hasta el momento, y toco madera, no he tenido ningún problema en cuestión de mal uso de las voces con las que estamos trabajando. Yo también considero que es muy importante que las personas que están aquí, yo sé que están aquí porque quieren aprender y eso es muy importante
únanse a Lava, señoras y señores, por favor. Ahí hay un rider, ahí hay un contrato, un semicontrato que ustedes pueden adaptar. Y digo semicontrato porque ustedes lo pueden adaptar de acuerdo a los proyectos que ustedes van a trabajar. Eso es muy, muy importante. Yo sé que muchas veces es muy difícil por cuestión económica, etcétera, pero es básico para que ustedes formen y se protejan. Porque cuando están ustedes en non-union, ustedes están desprotegidos. Entonces, es muy importante que estas asociaciones como LAVA los apoyen con información, que es lo más importante, estar informados para saber cómo se firma un contrato, qué es lo que se le pide a un cliente antes de grabar. Y también, bueno, el hecho de que uno se sienta con la capacidad de negociación. Y ahí entramos en otro rollo cultural que ahí ya no me voy a meter, pero eso sí, les quiero hacer la invitación para que se unan a LAVA, por favor. Sí, siempre la sindicalización o las organizaciones o la pertenencia a los cuerpos que se encargan de patrocinar y defendernos es importante. Lili, levantas la mano, ¿quieres opinar? Me parece. Trata de no chocar. Sí, sí, ahorita, no, ahorita que tengo señal porque se me está yendo un poco. Pero creo que además de eso, o sea, qué padre estar en un SAG-AFTRA, en una asociación como LAVA, que nos ayudan mucho a darnos ejemplos de buenos contratos. Lo que vamos a hacer en México es justo eso, o sea, hacer contratos claros con con la nueva legislación, pero yo creo que también está en cada uno de nosotros el tener un control de grabación, de pagos y de terminación de las grabaciones y cuándo se acaba tu contrato para estar súper listos de en qué momento ver que ya no estén exponiendo la pieza que grabaste. Porque me ha pasado en México, sí tenemos agencias de locutores muy lindos, pero no siempre tienen esa... el estar revisando a ver si ya se acabó la campaña, que ya no la sigan pasando. Y me pasó hace unos 6, 7 años y yo fui la que me di cuenta y dije, ahí está. Me acordé tanto porque fue una campaña que grabé mamá, hijo y Oliver salió en esa campaña. Entonces cuando la vuelvo a ver digo, ahí está, la grabé hace un año, ¿no? Y otra vez la oigo y era para el gobierno. Y efectivamente le hablé a la agencia y le digo, oye, ¿podemos revisar esto? Ando en la calle, pero ¿podemos revisarlo? Y me dijo, permítame tantito en este momento. Lo revisaron, era de locutores.com, mi querida Liz, que es un encanto, y me dijo, tienes toda la razón, ahorita mismo les hablo para cobrarles otro periodo, porque este periodo no está pagado. Y eso hacemos en México. O sea, si tú no tienes este control de llamados, de grabación, de término, es bien difícil. Otra de las situaciones que a mí me pasó es que y es un consejo para todos, es que revisemos cada uno de los contratos, sobre todo ahora que van a cambiar, porque de repente me llegó un contrato de una marca que grabo y venía como raro, siempre el formato es en Word, o sea, así recto, y de repente llegó en un formato horizontal y la página en medio en Word, y dije, qué raro contrato, ¿no? Y dije, no, pero con lupa lo voy a ver. Y entonces lo revisé y efectivamente traía una página en horizontal que decía que yo estaba cediendo con esta campaña que grababa, cediendo mi voz para que pudieran grabar ellos campañas adicionales sin que tuvieran que pagarme, además utilizando inteligencia artificial. O sea, era una cosa que está haciendo esta hoja aquí, ¿no? Inmediatamente le hablé a mi agente y me dijo, ahorita mismo les digo, ¿qué les pasa? Y bendito, tienes toda la razón, yo tuve la culpa de no revisarlo primero, te voy a revisar todo. Y creo que Uf, te estamos perdiendo, Lili. control de lo que hacemos. Por eso digo, no, ahí volviste, ahí volviste. Grabamos, y ya con eso. Perfecto, perfecto. Sí, después de tener el control. Dale, mira hacia el frente, mira hacia adelante. Oye, bueno, esta pregunta es para Fabián. Quiero ahora hacer como una especie de ir a un tema más humano, más humanista, que hice la pregunta pero no se respondió y me gustaría que pudiéramos adentrarnos en esto.
y que por favor esto sea, esta pregunta no va a ser para uno. Quiero que Fabián parta con su opinión, quiero que ustedes también den la suya, porque yo digo, insisto en la pregunta, ¿cómo se vislumbra el futuro? ¿En qué sentido? Y desde esta premisa, hoy están escuchando niños, son los que están escuchando y acostumbrándose a escuchar voces sintéticas llegando a su cerebro. Ya sabemos lo que pasa con el uso de las pantallas en los niños, que no precisamente es algo muy positivo para su desarrollo intelectual, para su desarrollo cognitivo. Entonces, mi pregunta es medular, quiero llegar a esto, es ¿qué creen ustedes que va a suceder entre esa contradicción entre en el futuro se van a seguir escuchando más voces sintéticas en videojuegos, en historias, en libros, en cuentos, etcétera, y niños escuchando esas voces? ¿Qué va a pasar con esa comunicación humana en el futuro? ¿O no será también que esto es un caldo de cultivo para que ahí sí que nos veamos en peligro? Porque si hay un receptor que ya no sabe diferenciar entre lo humano y lo sintético, puede haber un problema. Querido Fabián. Como te decía al principio, todas las generaciones nacidas a partir del año 97 están acunadas ahorita sin remordimiento en el uso de las IAs. Entonces el futuro significa que vamos a tener una mezcla y como de voces naturales y voces artificiales, pero el estado psiquiátrico del ser humano va a ser crear, o que ya se está creando, IAs que puedan identificar qué no es IA. Entonces, voy a citar la película Star Wars. Ahí está ¿cómo se llama el enanito verde? ¿Cómo se llama? Yoda. Yoda. Va a haber un momento cuando pasemos de esta infancia de la tecnología, el uso de las tecnologías que nos vislumbran, que nos sorprenden con toda esta aparente magia y este hechizo que nos está volviendo inútiles deshonestos. Cuando pase todo esto y maduren, lo que va a haber es esa búsqueda de quiénes hacían este trabajo. ¿Quiénes eran los que conocían la humanidad y a profundidad? Por eso yo vuelvo a reiterar a todas las personas que trabajan con su voz y que quieren tener una oportunidad, conozcan, argumenten por qué es humana la voz. Filosóficamente, ontológicamente, desde todos los puntos de vista. Si no puedes argumentar, entonces seguirás diciendo, como dije al principio, una herramienta. Y cuando pasemos esta infancia del uso de la tecnología, porque esto es una infancia que durará mucho tiempo, cuando ya maduren, buscarán aquellos que digan, mira, así se escuchaba un humano. Casi como piezas de museo. Hicimos una propuesta con Asobas que debería haber un museo de la voz, para que sepan en el futuro cómo sonaba un comercial de Coca-Cola, cómo era un doblaje. Porque ustedes yo puedo citar ahora mismo, estuve viendo History el otro día, y ya se notan voces artificiales, mezcladas, como lo que estoy diciendo, mezcladas unas con otras. Y se nota la diferencia, porque aún no llegan a no es la conexión humana, es la transmisión de valores. Y si no hay un conocimiento, yo escribí una frase pequeña que voy a citar aquí a todos aquellos que están viéndonos, que antes de buscar el precio o el valor de sus voces, encuentren los valores dentro de sí mismos. Y eso ofrezcan al mundo. Ese es un nicho de mercado en el futuro. O sea, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo voy a hacer? Yo, como dije a Memo, que escuché alguna vez su voz, es precioso ver cómo sus virtudes se posesionan del personaje y ya no es el personaje. Sus virtudes se transmiten, y esa es la palabra, transmiten a través de su voz. Eso se comunica. Comunicar es información, es datos, eso hace la IA. Pero transmitir proviene del espíritu, porque solo el espíritu es capaz de narrar. Lo que les estoy diciendo desde el principio. Insisto en esto, perdóname si me desvío un poco del tema, porque estamos haciendo las preguntas equivocadas. Estamos buscando y estamos golpeando contra la IA, cuando la IA no es el problema, sino nosotros. Pasar de la ética del comportamiento, que es solamente conducta, a la moral,
a los principios fundamentales, como la ley de gravedad. Quien quiera romper la ley de gravedad, ¿qué va a pasar? Me lanzo a un edificio, a mí no me importa la ley de gravedad, pues se mata. Tratar de llevar el trabajo de voz, de la ética a la moral, que no sea negociable. Pero ese es un proceso personal. Y en cierta forma interesante, inmediatamente te doy el tema, a mi modo de ver, Fabián, es que no es solamente hoy día un proceso solamente interno, que me parece alucinante que así lo plantees, porque es un proceso formativo del cual se carece. Pero el problema es que las corporaciones, las compañías, no tienen moral. Las compañías necesitan leyes para regularlas y ahí es donde estamos en conflicto. Es un conflicto eterno. O sea, qué lindo sería vivir en esa dualidad cuando las compañías no eran corporaciones. Ya había una ley, la ley Marshall, que impedía que las corporaciones crecieran más allá del PGB del país que las aloja o que hasta cierto punto. Y cuando se las deja crecer, se impersonaliza esta situación. Pero bueno, ese es otro tema para otro webinar quizás también, pero insisto que en el tuyo va el punto. ¿Qué es lo que opinas tú, Memo? Vamos. Lo nuevo siempre llama la atención y lo nuevo siempre produce un caos, como mencionaste a la televisión. Pero después del caos viene una homeostasis en donde todo más o menos se normaliza. Yo tengo fe en que la juventud va a querer lo que está planteando Fabián. Lo digo porque mis hijos son los primeros que me dicen, papá, por favor no uses la inteligencia artificial, porque muchas veces estamos de viaje y, oye, necesito que me digas qué podemos ver en tal lugar en mediodía. Me dijo, no uses por favor la inteligencia artificial, mejor pregúntale a Google. Entonces, ellos son los primeros que no quieren utilizar la inteligencia artificial. Otra cosa que me da esperanza en el futuro es la música. La música que tiene muchísimos años ya utilizándose sintéticamente, no se compara todavía con la música en vivo de una orquesta. Tú lo ves en las caricaturas, la música que ponen en caricaturas es muy inferior a la música que ves en una película, porque la música de dibujos animados está hecha con un sintetizador y la música de una película con una orquesta en vivo. Entonces, si la música se ha tardado tanto para que la voz avance y llegue a no distinguirse de lo humano, creo que se va a tardar un poco. Puedo estar equivocado, pero bueno, tengo esperanza de que siempre va a haber una diferencia por lo que está comentando Fabián. También estamos viendo que ahora las empresas están buscando el speech to speech. Están pidiéndole a un actor que grabe todos los personajes de una película bien hechos, o sea, un buen actor, no una persona mediocre, y después le ponen un skin a la voz, o sea que le van a poner la voz de la mujer, del niño, del anciano, del malo, como nosotros a veces manipulamos la voz para que se oiga más gruesa. Entonces, se están dando cuenta que ese uncanny valley, donde no es un humano, sabes que es algo diferente, no nos está convenciendo. Y volviendo a lo que dice Fabián, ahora en las escuelas de los niños están prohibiendo los celulares y también las tabletas. Entonces creo que como civilización nos estamos dando cuenta de lo que menciona Fabián y estamos poco a poco tratando de poner trabas para que no suceda la impersonalización de nuestra vida. Entonces, por esas razones, creo yo que tenemos esperanzas, pero estamos en un lugar donde en realidad no sabemos qué va a suceder en el futuro. Mira, perdona que te interrumpa en ese sentido. Dicen que por uno nos medirán a todos en el futuro, ¿verdad? Zuleika decía que, por ejemplo, se está buscando voces que sean imperfectas. Entonces el tema es un tema de preparación, de educación de las demás personas para llegar a la apreciación artística del trabajo de voz. ¿Por qué? Porque una voz imperfecta, para llegar a ser lo que necesitamos que sea, promos, documentales, un personaje, lo que sea, lo humano, lo que nos hace humano es
que está hecha de intentos, de fallas, de dudas, de ensayos, para llegar a lo que se tiene que llegar. Como yo dije, bueno, escribí hace un tiempo que aprendemos a pintar en los museos y también aprendemos a actuar de las voces del pasado. Como te decía, yo escuché tu voz en un par de personajes y obviamente ya te reconocí después y decía, qué buen artista. O sea, decía, esto es una posesión sobre el personaje. Ya no es el personaje, está colocando sus virtudes, sus fallas, sus defectos, debe haber ensayado. Y esta es mi reflexión desde hace muchos años. Porque a mí me preguntaron, me cuestionaron, bueno, ¿y ustedes qué? Con palabras gruesas, que yo no creo que es falta de imaginación utilizar palabras gruesas. Un productor me dijo en el año 1999, me dijo, ¿ustedes qué arte hacen los actores de voz? Y empecé a argumentar como todos los que están argumentando hasta hoy, que transmitimos emociones. Y dije, bueno, tienes razón. Empecemos a pensar. Y empecé a tomar nota de cada cosa que me relacionaba para dar argumentos sólidos al respecto del trabajo de Dios. ¿Por qué es arte? Y si decimos que es arte, la siguiente pregunta es ¿por qué es humano? Y vamos a decir, ¿dónde existo? Porque la voz es una ventana, o es una puerta, un portón al autodescubrimiento. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuál es mi resonancia en el mundo? Resonancia no significa que mi voz es famosa. La resonancia del ser humano, de las voces humanas, está en el hecho de que haya una respuesta de las otras personas. Porque el ser humano existe en el diálogo. En ese sentido, nosotros tenemos una responsabilidad modesta, de una preparación con respecto a las demás personas que empiecen a argumentar con aprecio, no con juicio. Porque el juicio es me gusta, no me gusta, con aprecio. Para estructurar qué significa una voz humana. Está hecha, como les te dije yo hace un momento, de dudas, de ensayos, como en la pintura. Alguien se equivoca, hace un mal trazo, un escultor golpea sobre el mármol y exhala una voz. Cuando una voz no puede salir, se transforma en lágrimas, se transforma en suspiro, se transforma en grito. Entonces, todas estas cosas apasionantes acerca del trabajo de la voz humana nos convoca a movilizar nuestra responsabilidad hacia un entorno mucho más profundo, para que en el futuro digan, tenían razón. Es por esta razón por la que es humano, no por las otras. No porque comunicaba datos y tenía una belleza tonal o un carisma acústico que está copiado con unos y ceros. Esa es, para mí, la fórmula del futuro, aunque queden pocos, para que luego, como dicen, los últimos serán los primeros, pero si se revierte la fórmula, los primeros serán los últimos. Maravilloso. Gracias, Fabián. Me encanta escucharte porque tenemos contrapuntos, tenemos un debate en sí mismo. Esto es un debate como corresponde. Mira, Zule, te voy a pasar la palabra apenas volvamos con Vivi, porque Claro nos que quedan sí. después unos minutos para hacer la última pregunta, pero vuelves tú primero. Vivi, ¿cómo va esa cosa? ¿Cómo está ese chat? No, hoy sí está full. Voy a tratar de resumirlo y si ustedes me ayudan también como que a responder directo a lo que es, me ayudarían mucho. A ver, ¿quién me ayuda con esta pregunta? Sai, ¿cómo saber si están usando tu voz para IA? ¿Alguien quiere aquí responder así? Zuleika. Dale. Pues es una buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera sé dónde se van a poner mis comerciales que grabo, ni siquiera me entero porque me dicen mis amigos, pero yo no los escucho, entonces es muy difícil para mí saber si están haciendo mal uso de mi voz. Hasta el momento no he escuchado nada, así que bueno, espero que no me clonen, pero para mí es casi imposible saber qué está pasando. Memo. Fish Audio es una plataforma donde hay muchísimas voces clonadas. Tú como persona que descubres tu voz ahí, puedes bajarla, envías un mensaje para que la bajen, hay unos pasos y por eso es tan importante que seas parte de una comunidad, de la asociación de tu país y si puedes de otra asociación como Lava, porque tus mismos compañeros te van a decir, oye, escuché este comercial, te están pagando regalías o escuché tu voz en esta plataforma, ¿diste permiso para que la pusieran ahí? Entonces, aparte de
de buscar estos lugares donde está tu voz, la comunidad, apóyate en la comunidad y date cuenta que somos mucho más grandes si estamos todos juntos. Así que, por favor, háganse miembros de la asociación de su país, primero que nada, y después busquen otra asociación que los haga elevarse en su arte. Bueno, oye, lo que queda claro también es que está bien precario, digamos, la capacidad de rastreo, la capacidad de monitoreo, que no sea por la confianza, que no sea por, digamos, por los canales tradicionales de vigilancia que existen en sindicatos, que existen en la industria, pero, digamos, aún esto es precario. No tenemos un sistema, por ejemplo, como lo haría eventualmente una sociedad gestora de derechos que tienen, digamos, una capacidad mayor, ¿no? Memo. Están probando un watermark para las voces. Nava es el que está a la vanguardia de esto y están probando un watermark para que tú puedas identificar si están usando tu voz en algún comercial o en alguna estación de radio terrestre. O sea que eso está en proceso. Perfecto. Bueno, voy a ir a la última pregunta, la última pregunta de este maravilloso webinar que creo que ha estado súper interesante, que ha sido un webinar de planteamientos. Creo que también amerita otro, pero en el cual podamos discutir sobre todos los puntos que nos diferencian. Yo creo que es alucinante cuando llegamos a eso, que le da la pimienta y por eso digo que creo que los invitados que hemos tenido hoy día han sido de lujo. Así que yo me siento en lo particular que crecí con lo que he escuchado, con lo que me he empapado hoy día y espero que también todos los que nos están viendo y los que han preguntado también lo sientan así. Bueno, vamos con la pregunta. Quiero llegar a esta que me la mandan por acá porque es interesante. Dice, ¿qué responsabilidad deberían asumir, en su opinión, los artistas, agencias, productoras, clientes y plataformas para asegurar un uso correcto y trazable de un material vocal? Está relacionado con lo que tenemos. Y quiero que Lili parta en este momento y ya luego cerramos dando algún tipo de data. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos, Lili. Mira hacia adelante. Perfecto. Fíjate que la responsabilidad no debe recaer en una sola asociación, un solo grupo, una sola persona. Ahorita que hablaban de pertenecer a una asociación, creo que es eso. Estar en comunidad nos ayuda a reconocer este tipo de páginas que están clonando nuestras voces, a encontrar alguna cosa como la que decía Memo ahorita, es un plugin, puede ser, o es una plataforma que te puede ayudar. Creo que el estar en comunidad, el estar en todos estos chats donde estamos nosotros, cómo nos ha ayudado a saber en qué momento, de qué forma podemos entre todos llegar a conocer una buena digamos, una forma en la que protegernos y en la que cobijarnos entre todos para que no nos pasen estas cosas tan espantosas que nos pueden pasar. Fíjense que esto de Fish Audio tiene algunos meses que lo encontramos. Yo afortunadamente no me ha tocado, pero ahorita que decía Chule, o sea, qué bueno que no sabemos, yo así como que no quiero ver, no quisiera ver si alguien me clona. Pero es bien importante que si estamos en comunidad y alguien te va a decir, oye, encontré esta nueva página, oye, encontré esta nueva herramienta que nos puede ayudar a conocer si nos están clonando. Oiga, fíjense en esta página. De verdad, estar en comunidad, en su asociación, en asociaciones de otros países, ayuda muchísimo. A mí me da mucho gusto decirles que esta semana, hace 15 días, la ACL de Colombia nos ayudó a localizar un restaurante que estaba clonando la voz de una actriz de doblaje reconocidísima que hace la voz de un anime muy famoso también. Y 1, 2, 3, 4, estos son los pasos que se tienen que seguir. ¿Ahí me escuchan? Sí, más o menos. Perfecto. Y entonces, ahí te perdimos. el estar también con otras asociaciones nos ayuda mucho. Gracias. ¿Quién quiere complementar?
Zuleika. No, creo que está bastante claro lo que está diciendo Lili. Y simplemente quiero invitarlos a informarse respecto a cómo está eh, funcionando inteligencia artificial, cómo se está usando en el marketing, en advertising, para estar realmente al tanto de lo que está pasando, porque veo que muchas personas, muchos locutores están completamente cerrados a eso. Y yo creo que si sabemos más al respecto, vamos a poder prepararnos para saber cómo podemos manejar esto, porque efectivamente es una realidad y de qué forma vamos a poder dar mejor nuestro servicio a nuestros clientes y, por supuesto, trabajar en nuestro craft y ser muchísimo mejor en eso. Memo, vas a decir algo, ¿verdad? La mayoría de los trabajos, los profesionales, tienen que actualizarse una vez al año, los médicos, diferentes profesiones. Nosotros tenemos que actualizarnos porque nuestro medio cambia cada año. La forma como se hacía locución hace un año es muy diferente a cómo se hace ahora. Entonces, tienen que estar empapados de lo que está sucediendo en este momento y la única forma es con la comunidad. Así que no se sientan que son una isla, tienen que estar unidos, tenemos que estar unidos porque es la única forma como vamos a avanzar. Corre el tiempo. Lili, por favor, dale, dale, sí. Un poco, tratemos de comprimir un rapidísimo. poco porque nos va quedando muy poco tiempo. Chiquito. Esta semana un chico nos preguntaba, es que ¿para qué me inscribo en una asociación? ¿Cobran una anualidad? Y yo le dije, es que ¿de dónde crees que sacamos la página? Yo no cobro un peso por estar en Ameloc. Nadie de los que trabajamos en Ameloc cobramos un peso, nada. Es un trabajo para una asociación sin fines de lucro. Nadie cobramos un peso. Todo lo que se cobra por la anualidad es para que tú aparezcas en la página de Ameloc, para que aparezca tu link, a tus redes sociales, a todo. No se dan. Además, el estar en esta comunidad, nosotros hacemos webinars cada mes, hacemos un newsletter tanto auditivo como físico, y la verdad es con un chorro de información que pueden tomar mano de hacer la suya para volverse más profesionales todavía. No saben lo que les deja el estar en una asociación. No son cositas chiquitas, son cosas bien grandes, porque no solo hacemos eso, hacemos un montón de cosas más que no se ven. Wow, ya estuvo, mira, maravilloso. Quiero explicarles un poco a todos los que están acá. Quiero agradecerles a todos los que han estado hoy día. A Fabián, pasó el tiempo rapidísimo. Tenemos el compromiso de terminar cuando corresponde. Eso es lo que a eso nos comprometimos y en honor a todos los que están presentes y a todos nuestros invitados hay que ser justos con aquello. Quiero agradecerle a Fabián. Fabián, de verdad, tu visión, tu opinión la atesoro, la guardo conmigo y creo que todos los que estamos acá fue realmente rupturista, te lo digo porque es interesante que alguien vuelva a recordarnos lo que somos y de dónde viene lo que hacemos. Eso es súper importante y eso es una revisión que tenemos que hacer todos los que estamos acá. Y en lo personal me encanta tu sapiencia, la elocuencia que tienes y con razón. Premiadísimo estás, amigo, porque eres un honor a la comunicación. Memo, también un orgulloso presidente, dirigente, el tipo que le pone huevos, como decimos acá, a todo lo que hacemos y realmente es un honor. Te voy a requerir porque te digo que estoy descubriendo que estoy en Fish Audio. Me estoy llevando un cachetazo, así que voy a conversar contigo muy pronto, ¿ya? Y bueno, Zule también, muchas gracias por tus opiniones, por tus impresiones, una gran persona, gran profesional, productora. Para qué decir, Lili, que ya no eres presidenta, le pido mil disculpas a la actual presidenta que está acá, la señorita Huicoechea. No, estoy bien. Sí, pero me voy a actualizar en eso, perdón, todos nos equivocamos, somos humanos. Y nada, bueno, agradecerle a todos los presentes, quiero decirles que todos los que asistieron a este webinar y muchos otros contestaron un cuestionario que es súper importante, que se contestó, y ese cuestionario va a servir como data, como fuente de data para poder generar
iniciativas, poder ponerlas y presentarlas cuando sea necesario, porque de eso justamente es lo que carecemos. ¿Ok? Así que también agradezco que este debate haya sido la coronación de esa información y que todo esto haya valido la pena. Por mi parte, me siento muy, muy, muy complacido. Voy a dejar a mi querido Mario. Quiero agradecerle a Vivi. Vivi, gracias por tu ayuda, por llevar eso. No sé si quieres leer algunos comentarios, algo que sea interesante leer ahí en el chat, o estamos listos. Bueno, y agradecerle a Dani y a Mario, a nuestros hosts, anfitriones de GoDemos, por darnos la oportunidad de tener esta gratificante conversación, y esperando que se vuelva a repetir y que volvamos a tener instancias como estas, pero ya para ir a debates específicos donde podamos desarrollar en plenitud estas ideas, porque creo que se sentó un muy lindo precedente. Mario, Dani, gracias. Marcelo, muchas, muchas gracias, querido amigo, por ser el anfitrión de esta noche en este webinar especial que hemos decidido abrirlo a toda la comunidad de VoiceOver de Latinoamérica y acá también en Estados Unidos. Marcelo, muchas gracias. No queremos irnos sin antes poder compartir parte de nuestra encuesta, que tuvo una participación de más de 170 personas. Hoy tuvimos a más de 90 incluso acá presentes en nuestro webinar. Agradecemos profundamente la intención y las ganas de informarnos como locutores, como voiceover. Y aquí tenemos un par que Walter está preparando ahí, está manejando justamente dentro de su, de su Power. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Crees que la inteligencia artificial presentará una amenaza para la industria, donde el 71% de quienes participaron de estas cuentas dicen que efectivamente sí? Esto es una amenaza, es algo que estamos viviendo día a día y es interesante poder llevarlo a números, donde el 29% dice que no, no es una amenaza para nada. Walter, siguiente pregunta, por favor. La siguiente, ¿has utilizado alguna plataforma de IA, inteligencia artificial generativa, para clonar, replicar o crear una versión digital de tu voz? 7 personas dijeron que sí, el 4%, no, 141%, no, 79%, y el 12%, no, pero lo he considerado, y 5, no sabía incluso que existía esta posibilidad. Siguiente lámina, querido Walter. ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre la clonación de voz y sus posibles implicancias para los artistas de voz? No conozco mucho sobre el tema, 45 respuestas. Conozco lo básico, pero no en profundidad. Tengo un conocimiento intermedio, entiendo algunos riesgos, conozco bien el tema y sus implicancias técnicas, legales y profesionales, 21. Solo 2. Yo he evaluado herramientas de clonación de voz. Vemos como el mínimo de nuestros participantes se han orientado directamente ya hacia la clonación de voces, otros que tienen interés de saber cómo funciona, y un porcentaje mínimo que no tiene idea de esto, pero sí es importante rescatar ese porcentaje respecto a la sensación de miedo, que es muy importante atacar a través de la información, de compartirla y, como bien han dicho nuestros invitados, de sumarse a sus asociaciones, de sumarse a las asociaciones latinoamericanas o a plataformas como GoDemos también, que estamos generando un puente de conexión y de información dentro de nuestra industria. Queremos agradecer la participación. Si hay algún comentario, Vivi, alguna pregunta, algo que se nos quedó por ahí como para poder ir terminando. Y queridos amigos, si hay algún comentario de parte de ustedes, Memo, Fabián, Zuleika, Vivi, ahí sí, ahí te tenemos. Ya. Más que todo agradecerles a todos y que lamentablemente no pudimos leer todas las preguntas, comentarios que nos pusieron. De verdad, esto nos incita a tal vez hacer algo presencial, no sé. Vamos a hablar con todo el equipo. Entonces, porque vemos que sí están súper animados y pues claro que es un tema a tocar y pues qué bueno que estén súper comprometidos con todo esto y que muchas gracias por estar acá. Y por favor, si me pueden prender todas sus cámaras, que queremos tomar la foto del recuerdo de este webinar. Excelente, buenísimo. Entonces, tómense la foto, queridos, son más de 80 personas. Sí. Muchas gracias a toda la convocatoria. Mira para adelante, Lili, a toda Latinoamérica que ha estado presente esta noche, esta tarde de hoy, desde lo más lejano de América hasta lo más al sur, desde Chile hasta Alaska. Literal. Zuleika. Casi Alaska, ¿eh? Así que bien, un placer. Bueno, ahí está tomando la foto. Bien. Todos sonriendo, vamos sin respirar, ¿ok? Vamos, todos juntos. 1,
que son muchas fotos. Vamos 1, 2 y vamos 1, vamos 2, vamos 3. Eso. Listo, ahí estamos. Yo creo que sí estamos bien. Déjame ver. Bien. Creo que ahí Listo. estamos. Oh, Ok. ahí se puso el planning completo. Creo que eso faltaba, ¿no? No. ¿Qué Sí. dices, querida Daniela? ¿Todo bien? No, una más. Perdón. Una Una última, más. antes de irse. Marcelo, si tienes que irte, por favor, adelante, no hay problema, amigo. Te despedimos, muchas gracias. Ahora sí, ahí están tomando las fotos. Muchas gracias a todos que participaron de este webinar. Bien, ¿en qué página vas, querida? Es la 7, ya Ya, llegué. muy bien. Ya. Bien, despedimos a todos, Memo, Lili, Fabián, Zuleika, a todo el equipo de GoDemos, Daniela Baeza, en cargo de los controles, Walter en lo técnico, desde allá desde el sur de Chile, Vivi como coanfitriona y a todos quienes hacen posible este encuentro de comunicación, de compartir información y de seguir creciendo juntos, de seguir remando. Muchas gracias a todos los que pudieron participar, responder esta encuesta, y levantar información que obviamente va a estar disponible dentro de poco para compartirla con las asociaciones, con Lava y con todo el mundo del voiceover y ir armando estrategia en conjunto, estrategia latinoamericana. Muchas gracias por participar. Muy buenas noches. Que vivan las voces humanas y latinoamericanas. Un Bye, bye. abrazo, muchas gracias. Chao.